Hola jóvenes, nuevamente bienvenidos a su curso de Física 1. Y vamos a continuar con lo que es la segunda unidad. Vamos a entrar a lo que es el capítulo 8, que es el último tema de esta, valga la redundancia, de esta unidad. Y vamos a hablar de lo que es el momento lineal, impulso y colisiones. Debo recordar o hacer énfasis, chicos, en que todo lo que hemos venido viendo hasta ahora sigue siendo parte importante para resolver o entender estos temas que se presentan a continuación. Ok, empecemos jóvenes definiendo la idea de momento lineal e impulso. Ya en secciones anteriores, cuando vimos lo que es el trabajo y energía cinética, replanteamos la segunda ley para una partícula. Y decíamos nosotros que la sumatoria de fuerzas era igual a masa por aceleración, jóvenes. La segunda ley de Newton. Y en términos del teorema, trabajo y energía, ya habíamos establecido también una relación muy importante, que el trabajo era igual al cambio de energía cinética. ¿Ok? Esto nos ayudó, jóvenes, a resolver muchos problemas de física y nos condujo a la ley de conservación de la energía. Ahora, volvamos a recurrir a esa forma en que se nos presentó, ojo, la segunda ley de Newton. Ya vamos a ver que realmente Newton no la estableció así. Sin embargo, es la que nosotros hemos venido trabajando y con la que es la que se utiliza actualmente. La segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas o fuerza neta debe ser igual a masa por aceleración. Y vamos a reformular otra forma útil de esta ley. Bueno, vamos a decir o hablar de la segunda ley de Newton en términos del momento lineal. Perdón. Consideremos una partícula, jóvenes, de masa constante m. Decimos constante porque puede también, jóvenes, ocurrir de que la masa de un cuerpo no sea constante. Por ejemplo, si nosotros llenamos un vehículo con combustible y avanzamos bastante el recorrido, un camino largo, a medida que vayamos en ese recorrido se va a ir gastando combustible, ¿ok? O sea que la masa en sí del sistema no va a permanecer constante, aunque es levemente, podemos manejar un sistema así como constante porque no hay gran pérdida de masa la que está dando. Sin embargo, hay masas variables. Ok, consideremos entonces una partícula de masa constante que llamaremos m, y puesto que podemos escribir la segunda ley de Newton para esa partícula, lo hacemos de la siguiente manera. Miren, sumatoria de fuerzas, miren, partiendo de la segunda ley de Newton, igual a masa, ahí está la masa, por la aceleración. Pero ¿quién es la aceleración? La aceleración, jóvenes, ya la habíamos definido en secciones anteriores como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, perfectamente yo puedo replantear esto de la derivada de d con respecto a t, miren, un truco, vamos a decir, un truquito muy básico de lo que es el diferencial. Y como la masa es constante, no afecta si la metemos dentro aquí multiplicando a la velocidad. Entonces aparece esto, jóvenes. ¿Ok? Que la derivada de d con respecto al tiempo de la siguiente función que describe lo que es el producto de la masa por la velocidad, jóvenes, miren. La masa por la velocidad, donde m es constante, m puede salir de la derivada. Y si yo derivo de la velocidad con respecto al tiempo, me da la aceleración y caigo a la segunda ley de Newton. Esta es otra forma muy útil de replantear la segunda ley de Newton. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a la derivada de d con respecto al tiempo veces la masa por la velocidad, el vector velocidad. Así la segunda ley de Newton dice que la fuerza neta, sumatoria de fuerzas, que actúa sobre una partícula es igual a la rapidez de cambio de la combinación del producto de la masa por la velocidad. Miren, jóvenes. Y el producto de la masa por la velocidad de la partícula, llamado a esta combinación momento lineal, jóvenes, de ahora en adelante, este producto de multiplicar la masa por la velocidad se va a conocer como momento lineal o cantidad de movimiento de la partícula, y la vamos a representar con una letra P, jóvenes. Ok, P minúscula. P vector. Miren, ese P, jóvenes, esa P vector se conoce como momento lineal y es una cantidad vectorial. Y eso es igual a la masa por la velocidad de la partícula. Miren, chicos, esta es una nueva expresión. A ese producto, solamente a esto, no a la derivada de d con respecto a t, no, solamente a esto, jóvenes, se le conoce como momento lineal.
Si yo derivo el momento lineal con respecto al tiempo, obtengo la fuerza. Segunda ley de Newton. Ya vamos a ver eso más a detalle. Entonces, chicos, esta es una primera ecuación que realmente esta fue la forma en que Newton estableció la ley. Él realmente habló de lo que era el momento lineal. De hecho, él lo llamó momentum, como lo vamos a ver más adelante. A menudo, jóvenes, expresamos el momento lineal de una partícula en términos de sus componentes. Si la partícula tiene componentes de velocidad X, Y y Z en las tres direcciones, también entonces vamos a tener componentes componentes con respecto al momento lineal en Px, Py y Pz respectivamente. Y la llamaremos momento lineal en X, Y y Z. Y lo podemos escribir de esta forma. Miren, el momento lineal con respecto a X es igual a la masa por la velocidad en X. Con respecto a Y, masa por velocidad en Y. Y con respecto a Z, masa por velocidad en Z. Y aquí, jóvenes, tenemos una representación de vectores de velocidad y del momento lineal de una partícula. Aquí tenemos un cuerpo de masa m que se mueve a una velocidad v, mire. Entonces el momento lineal es igual al producto de esa masa por dicha velocidad. Y como decíamos que el momento lineal es una cantidad vectorial. Y tiene la misma dirección de la velocidad. ¿Ok? El momento lineal y la velocidad tienen la misma dirección. Ok, las unidades de la magnitud del momento lineal, chicos, son las de la masa por la rapidez. Las unidades de la masa son el kilogramo y la rapidez son metros por segundo. Y estas van a ser las unidades del momentum lineal. Si ahora sustituimos la definición, dice, del momentum lineal, P, mv, en la ecuación que vimos anteriormente, o sea que en vez de colocar, jóvenes, masa por velocidad, colocamos P, obtenemos esta relación, que la sumatoria de fuerzas o fuerza neta es igual a la derivada del momentum con respecto al tiempo. Y esta es la segunda ley de Newton en términos del momento lineal. Así fue que Newton realmente, jóvenes, estableció la relación de lo que es la fuerza, y obviamente fue la manera en que realmente se conoce, la manera elegante y real en que Newton estableció lo que se conoce ahora como la segunda ley de Newton. Entonces, otra forma de definir que la sumatoria de fuerzas o fuerza neta es igual a masa por aceleración también es la derivada del momentum lineal con respecto al tiempo. Entonces la fuerza neta, suma vectorial de todas las fuerzas, que actúa sobre una partícula es igual a la rapidez del cambio del momento lineal de la partícula. Esta, y no la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, como decíamos nosotros, es la forma en que Newton planteó originalmente la segunda ley, jóvenes. ¿Ok? Y la llamó momentum. ¿Ok? Él simplemente lo llamó momentum. Era un momentum, decía él. ¿Ok? Y esto, jóvenes, es válido para marcos de referencia inerciales. No se les olvide. Según la ecuación esta de la sumatoria de fuerzas igual a la derivada del momento con respecto al tiempo, un cambio rápido del momento lineal requiere una fuerza neta grande, mientras que un cambio gradual de momento lineal requiere una fuerza neta menor. Este principio se usa en el diseño de dispositivos de seguridad para automóviles, por ejemplo, como las bolsas de aire, miren, jóvenes. ¿Ok? Este principio del diseño de las bolsas de aire se debe gracias, mejor dicho al revés, este diseño de las bolsas de aire se debe gracias al principio de lo que es el momentum lineal. ¿Ok? ¿A qué velocidad va un determinado coche o automóvil que tiene una determinada masa? ¿Y cuánto va a ser ese momentum que va a tener el vehículo? Entre mayor sea la masa también, jóvenes, o entre mayor sea la velocidad, mayor va a ser el momentum. Y viceversa. ¿Ok? Entre menor sean ambos, también menor va a ser dicho momento. Hablemos, jóvenes, ahora del teorema del impulso y el momento lineal. Consideremos una partícula sobre la que actúa una fuerza neta, sumatoria de fuerzas F, durante un intervalo de tiempo delta t. O sea que vamos de un tiempo t1 a un tiempo t2. El impulso, un nuevo término, jóvenes, de la fuerza neta, que la vamos a denotar con la letra J mayúscula, y también es vector, se define como el producto de la fuerza neta por el intervalo de tiempos. Miren, si yo multiplico la fuerza neta, o sea la sumatoria de fuerzas por el intervalo de tiempo de dt, obtengo lo que se conoce como impulso. ¿Ok? Siempre suponiendo una fuerza constante, jóvenes. Es una nueva ecuación que quiero que por ahí anoten. J es igual
al producto de la sumatoria de las fuerzas o la fuerza neta por el cambio en el tiempo, por el delta t. El impulso es una cantidad también vectorial. Su dirección es la de la fuerza neta y su magnitud es el producto de la magnitud de la fuerza neta por el tiempo que ésta actúa, como se ve en la ecuación. Las unidades para el impulso, jóvenes, en el sistema internacional son newton por segundo. Miren. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? Newton. Y la unidad del tiempo, segundo. No importa la diferencia. Pero pasa algo interesante, chicos. Que el newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y si lo multiplico por el segundo, se cancela un segundo en el denominador con el segundo de acá. Y solamente me queda el kilogramo por metro sobre segundo. Jóvenes, ¿se dieron cuenta que esas unidades que me quedan, las unidades del impulso, son las mismas unidades del momentum lineal? ¿Dónde está? Que se me hicieron las unidades del momentum lineal. Aquí está, ¿ve? Miren. O sea que las unidades del impulso P, jóvenes, son las mismas unidades las unidades del momentum lineal P, son las mismas unidades del impulso. En pocas palabras, chicos, en pocas palabras, el producto de la fuerza por la variación de tiempo es igual también, de alguna manera, a una relación de la diferencia de momentum lineales del sistema. ¿Qué queremos decir? Bueno, si la fuerza neta es constante y la derivada del momento con respecto al tiempo también es constante, en tal caso, entonces, esa derivada del momento con respecto al tiempo es igual al cambio total del momento, P2 menos P1, lineal durante un lapso de tiempo. Dividimos entre dicho lapso. ¿Qué nos queda? Que la sumatoria de fuerzas, jóvenes, la fuerza neta, es igual a la diferencia de momentum entre la diferencia de tiempos. Pero ¿quién es la diferencia de tiempo, jóvenes? Delta T. Si yo despejo eso y lo mando para el otro lado, miren, o multiplico ambos lados por T2 menos T1, me queda que la sumatoria de fuerzas por T2 menos T1 es igual a P2 menos P1, donde mandamos jóvenes, lo mandamos a multiplicar, miren, directamente. ¿Y qué sucede? Cuando eso ocurre, jóvenes, esto y nosotros ya lo acabamos de establecer. Eso es J, mire. Entonces J también lo puedo escribir como la diferencia de momentum lineales. Entonces, al comparar esto con la ecuación anterior, obtenemos un resultado conocido como teorema del impulso y el teorema lineal. Y ese teorema del impulso y el teorema lineal indica que J es igual a la diferencia del momentum 2 menos el momentum 1, momentum lineal. Mire qué interesante, jóvenes. Tengo otra manera de escribir el momentum, el impulso J. ¿Ok? Quiero saber que esas dos ecuaciones me las anoten por ahí. También junto con las ecuaciones de lo que es la segunda ley de Newton a través del momentum lineal y propiamente el momento lineal. ¿Ok? No se preocupe si digo momento o momentum, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, jóvenes, se dice que el cambio del momento lineal de una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula durante ese intervalo. Y obtenemos este teorema, que es el teorema del impulso y momento lineal. También se cumple, dice, para este teorema, si las fuerzas no son constantes. Para comprobarlo, integramos los dos miembros de la segunda ley de Newton. Miren, sumatoria de fuerza igual a la derivada del momento con respecto al tiempo. Y integramos con respecto al tiempo T1 a T2. Miren, estoy integrando a ambos lados, T1, T2, porque también depende del tiempo, y T1, T2, que depende del tiempo. Al final llegamos a lo mismo, jóvenes. Entonces, J, ya sea que la fuerza no sea constante, llega a una definición más directa a través del integral. Sin embargo, sigue siendo una definición general del impulso. Todo esto que hemos escrito, jóvenes, son diferentes maneras de escribir J. Miren, tenemos tres maneras de escribir J y las tres son válidas, que podemos trabajar o utilizar de acuerdo al momento necesario en que nos toque trabajar con ellas. Ok, hablemos teóricamente de la conservación del momento lineal. No se olvide que el momento lineal, jóvenes, es P minúscula y que es el producto de la masa por la rapidez o la velocidad de la partícula o del cuerpo.
Dice que si la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema es cero, el momento lineal total del sistema es constante. Mire, eso ya es un principio de conservación. Si todas las fuerzas que están aplicadas sobre un sistema es cero, eso indica que el momento lineal es conservativo. Esta es la forma más sencilla del principio de conservación del momento lineal, jóvenes, el cual es una consecuencia directa de la tercera ley de Newton. La utilidad de este principio radica en que no depende de la naturaleza detallada de las fuerzas internas que actúan entre los miembros del sistema. Así que podemos aplicarle incluso si sabemos muy poco acerca de las fuerzas internas. Usamos la segunda ley de Newton para deducir este principio, así que debemos tener cuidado de usarla sobre marcos de referencia inerciales, acuérdense, inerciales. Aquí tenemos un ejemplo, jóvenes, en este dibujo, donde tenemos dos patinadores sobre el hielo. Vamos a asumir que el hielo tiene muy poca resistencia, casi nada. Cuando ellos se tocan, jóvenes, si ellos se tocaran de alguna manera en este punto, haciéndose obviamente un impulso cada uno, por la tercera ley de Newton, ambos tendrían la misma fuerza pero en direcciones contrarias, ¿se acuerdan? Ley de acción y reacción. Sin embargo, haciendo un diagrama de cuerpo libre sobre cada uno de ellos, mire, esta persona tendría la fuerza que le dio el impulso de la persona A sería sobre B, y al revés, y la fuerza que se le impulsó a la persona B sobre A haría que ésta se mueva hacia la izquierda. Ambas fuerzas en magnitud son iguales, pero son direcciones contrarias. Tenemos la normal y el peso de cada una, ¿verdad? Pero esas entre ellas se cancelan, no tengo ningún problema con ellas. Sin embargo, debido a esa situación, se genera un impulso también. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su propia masa y también va a tener una velocidad hacia la dirección que le compete a cada una. Ahora, por el principio de conservación, todas esas fuerzas externas, en este caso estas dos, como son iguales pero contrarias, deberían ser cero, jóvenes. ¿Ok? Que es lo que dice el sistema directamente. Eso es algo muy interesante a la de conservación del momento lineal. Cuando miremos colisiones o choques va a ser importante que eso quede claro en ese instante. Ok, hablemos ahora entonces de cómo esa conservación del momento lineal se aplica y también de choques. Decimos que si las fuerzas entre los cuerpos son mucho mayores, que las externas, como suele suceder en la mayoría de los choques, podemos ignorar a las fuerzas externas. Eso es importante. Hay fuerzas, jóvenes, en todos los sistemas hay fuerzas externas e internas. En algún momento, ustedes van a interesarse por las fuerzas internas. ¿Ok? Eso lo vamos a dar para clases posteriores. Pero, generalmente, también nos compete hablar de fuerzas externas, las cuales incluso también en muchas ocasiones se pueden ignorar, como es este caso, ¿no? Dice que podemos ignorar las fuerzas externas y tratar los cuerpos como un sistema aislado. Entonces el momento lineal se conserva y el momento lineal total del sistema tendrá el mismo valor antes. Esto es importante, bueno. El momento lineal total va a ser el mismo antes y después del choque. Jóvenes, eso es algo que tenemos que considerar en el caso de los choques. Vamos a ver los diferentes tipos de choques. Por ejemplo, dos automóviles que chocan en un cruce cubierto de hielo son un buen ejemplo, dice. Incluso, dos automóviles que chocan en pavimento seco se puede tratar como un sistema aislado durante la colisión. Si las fuerzas entre los autos son mucho mayores que las fuerzas de fricción del pavimento contra los neumáticos, entonces uno puede, de alguna manera, omitir estas fuerzas de fricción. Hablemos ya de varios tipos de choques. Vamos a hablar de dos tipos de choque en sí. Y vamos a clasificar dos tipos de choques elásticos. ¿Ok? Lo mismo ocurre con choques inelásticos. Vamos a hablar entonces de choques elásticos e inelásticos. Decimos entonces que si las fuerzas entre los cuerpos son conservativas, de manera que no se pierde ni gana energía mecánica en el choque, estamos idealizando el sistema, miren jóvenes. Estamos haciendo que el sistema sea conservativo. La energía cinética total del sistema es la misma antes y después del choque. Primer punto, jóvenes. La energía cinética total del sistema debe ser la misma antes y después del choque. Esto se denomina choque elástico. Un choque entre dos canicas, por ejemplo, o dos bolas de billar, es un choque totalmente elástico, jóvenes. ¿Por qué? Ustedes se han fijado que cuando dos maules, decimos nosotros, chocan, uno sale disparado para un lado y otro posiblemente se quede estático o salga disparado para otro. Lo mismo ocurre con las bolas de billar. ¿Ok? El choque se dice que es un choque de tipo elástico. ¿Por qué? Porque los sistemas no se han quedado unidos, por así decirlo, en ningún momento. Ha habido deformaciones, claro, pero ahí es donde entran dos tipos de choques elásticos.
Por ejemplo, vamos a ver la figura siguiente, donde se nos muestra un modelo de choque elástico. Al chocar los deslizadores, los resortes se comprimen momentáneamente y parte de la energía cinética original se convierte en un momento de energía potencial elástica. Luego los deslizadores rebotan, los resortes se expanden y la energía potencial se conserva en la energía cinética. Es lo que decíamos, miren, antes del choque, jóvenes, tengo un cuerpo con la masa A y un cuerpo de masa B. Le he añadido dos resortes. ¿Para qué? Para cuando estos dos resortes se encuentren, almacenen energía y no se queden unidos, sino que, debido al mismo efecto, hagan que los sistemas salgan disparados para un lado para el otro. Tercera ley de Newton, ¿no? Ley de acción y reacción. Antes del choque, jóvenes, cada uno de ellos viene a una velocidad. Miren, BA1 y B1. No es necesario que los dos vengan a velocidades para que se dé un choque inelástico, pero aquí vamos a suponer que los dos vienen a diferentes velocidades antes del choque. Miren. Cada uno tiene su propia velocidad y su propia masa. Cuando chocan, jóvenes, la energía que ellos tenían, que era energía cinética, la energía del movimiento, se almacena en los resortes en forma de energía potencial elástica. Estos se comprimen. Va a llegar un momento que, debido a la tercera ley de Newton, dos resortes, unos van a empujar a otros. Miren. Y miren, y sus velocidades ahora son velocidad BA2 y B2. Las masas siguen siendo la misma. Esto es después del choque. Después del choque, cada partícula agarra para un lado diferente. Por cada una se separa. Puede ser en... aquí estoy tratándolos de manera lineal. Ojo, los choques también pueden ser en dos dimensiones. Bueno, o en más incluso. Ok, eso es muy general. Sin embargo, aquí, y yo las puedo trabajar por separado. Sin embargo, aquí solo estoy asumiendo un choque totalmente horizontal, una superficie sin fricción. Miren, antes del choque y después del choque. Eso es importante. Pero como el principio de conservación me dice que la energía mecánica se conserva, entonces en este caso la energía cinética más la energía potencial deberían conservarse en ambos sistemas. Deberían ser las mismas. Miren. La energía mecánica después del choque debe ser igual a la energía mecánica antes del choque. ¿Ok? Ya cuando hagamos problemas vamos a tener un concepto más claro de esto. ¿Vale? No se preocupen por eso. Entonces, también podemos hablar de un choque en el que la energía cinética total final es menor que la energía inicial. Eso es un choque inelástico, jóvenes. Dice que, por ejemplo, una albóndiga que cae en un plato de espagueti, una bala que se incrusta en un bloque de madera, son ejemplos de choques inelásticos. ¿A qué se refiere con inelástico, jóvenes? Decimos que un choque inelástico es en el que los cuerpos chocan y se mueven como uno solo después de la colisión. Es un choque totalmente inelástico. Si, por ejemplo, en el caso de una bala, decía, una bala se dispara sobre un bloque de madera y ingresa en el bloque de madera y después los dos viajan a una velocidad, después del choque, los dos viajan unidos. Eso se conoce como un choque inelástico. ¿Ok? Diferente era en el caso de las bolas de billar. Cuando una chocaba, otra podría salir disparada para un lado y la otra para otro lado. Miren, eran choques elásticos. ¿Ok? En el caso aquí tenemos otro ejemplo, parecido al anterior, solo que hemos quitado, jóvenes, miren, hemos quitado los resortes y hemos puesto esos velcro que vienen siendo como bueno, son las cositas que tienen como pegamento, como que se pegaran, ¿no? Dice que en la figura que se muestra a continuación se han reemplazado los protectores de resorte en la figura por una cinta de velcro que los dos cuerpos, para que los dos cuerpos queden unidos, o sea, adhieran entre sí. Miren, otra vez lo mismo caso, vienen a velocidades BA1, BB1 antes del choque. Cuando chocan, jóvenes, después puede ser que la velocidad B1 haya sido mayor y al final tienen otra velocidad nueva entre los dos. Jóvenes, no, la velocidad es una velocidad nueva, la que vienen a tener los dos. Y los dos cuerpos se mueven como que fuesen uno solo. Eso es un choque inelástico. Ya vamos a ver todas esas ecuaciones. Las vamos a anotar de una manera muy interesante. No se les olvide que también la idea de esto, jóvenes, es que el momentum lineal se conserve. En estos choques no necesariamente la energía cinética se conserva, solamente en algunos casos se puede dar. Ok, recuerda esta regla. Y hasta está aquí anotada en azul y todavía en amarillo. En cualquier choque en el que se puedan ignorar las fuerzas externas, el momento lineal se conserva. Y el momento lineal total es el mismo antes y después de la colisión. Eso es importante. Miren. Solo en choques elásticos, la energía cinética total es igual a antes y después. Mire qué importante.
En un choque tanto inelástico como elástico, siempre y cuando ignoremos las fuerzas externas, se conserva el momento lineal. Mire, se conserva el momento lineal. El momento lineal es el mismo antes y después del choque. Pero solo en los choques elásticos, jóvenes, se conserva la energía cinética. Ten mucho cuidado total. Ese es igual antes y después de la colisión. En choques inelásticos no hay conservación de energía cinética. Eso va a ser importante para resolver problemas. Veamos un poco esto con las ecuaciones. Choques totalmente inelásticos. Miren, jóvenes. Veamos lo que sucede con el momento lineal y la energía cinética. Miren, los dos puntos importantes que vamos a tomar. Momento lineal P, no se les olvide. Y la energía cinética K. Miren, son las dos cosas que vamos a trabajar nosotros. K y P. No se olviden que P es masa por velocidad y K es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Decimos que en un choque totalmente inelástico de dos cuerpos A y B, como vimos en la figura anterior, miren la del velcro, puesto que los cuerpos quedan unidos después del choque, tienen una misma velocidad final que vamos a llamar V2, es una velocidad después del choque. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que la velocidad que tiene el cuerpo A y el cuerpo B después del choque va a ser una misma. Por eso es que decimos que la velocidad del cuerpo A, la velocidad 2 significa después del choque, jóvenes. Y la velocidad del cuerpo B después del choque va a ser una misma velocidad V2 para ambas. ¿Por qué? Porque ambos cuerpos van a viajar ahora unidos como que fuese uno solo, ¿ves? La masa de A más la masa de B, solo hay que tener cuidado con plantearla. Entonces decimos, jóvenes, que la conservación del momento lineal nos da la siguiente relación. Este, jóvenes, es el momentum lineal de la partícula A antes del choque, por eso le llamé 1, más el momentum lineal de la partícula B también antes del choque. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Antes del choque, cada partícula tenía su propio momentum, ¿ve? Masa por velocidad. Cuando ellos chocan, jóvenes, ambas masas se unen, entonces sumo las masas y ambas, jóvenes, van a moverse a la misma velocidad. Otra vez esto es momentum, jóvenes. Pero este es un solo momentum, P, después del choque, donde tanto la masa A como la masa B quedaron unidas. Y por eso se le llama 2. El 2 significa después del choque. ¿Por qué coloco A y B? Porque ahora ambas masas quedaron unidas. Cosa que no ocurre en un choque elástico. ¿Ok? Quiero que estas ecuaciones, jóvenes, por ahí la vayan colocando también, las vayan tomando en cuenta. Este es un choque totalmente inelástico. ¿Qué quiere decir inelástico? Que después del choque, jóvenes, ambas partículas actúan como que fuese una misma partícula. Miren, antes del choque cada una tiene su propio momentum lineal, pero después del choque ambas van con un solo momentum lineal. Dice que si conocemos la masa y las velocidades iniciales podemos calcular la velocidad final común. Generalmente a veces, jóvenes, se nos suele pedir la velocidad V2. Miren, la velocidad V2, que es la velocidad después del impacto, después del choque. ¿Ok? Dice que supongamos, por ejemplo, que un cuerpo con masa ma y constante x inicial de velocidad va1ax choca inelásticamente con un cuerpo de masa mb que está en reposo. Miren qué interesante, jóvenes. Ahora lo que vamos a asumir que este cuerpo, el b, no se está moviendo, no tiene velocidad. Bueno, o podemos decir que la velocidad b antes del choque del cuerpo a es igual a 0. Eso puede ocurrir. Imaginemos como es como que tuviéramos esas bolas de billar. Yo sé que todo el mundo ha visto jugar el billar y está una pelota estacionada, mira. Pero vamos a suponer, jóvenes, que se lanza una pelota y que ambas, en algún momento por algo que tenían entre ellas, quedan unidas. Miren, ¿qué pasa? La bola B está en reposo. Su velocidad es 0. Por lo tanto, no tiene momentum lineal. ¿Qué sucede? Que esta relación, jóvenes, para la bola B, antes del choque es 0. ¿Por qué? Porque está en reposo. Y solamente la bola A se está moviendo. Pero después del choque quedan ambas unidas, miren. Entonces, por eso llegamos a esta idea, miren. Al final, jóvenes, si eso ocurre, si esto es 0, miren, yo me doy cuenta perfectamente que si quiero despejar para velocidad 2, como es el caso aquí, velocidad 2x, yo perfectamente mando esto que está multiplicando, esta suma está multiplicando a V2, lo mando a dividir.
Y como solo se va a dividir entre este término, miren, porque el otro se hizo cero, porque está originalmente en reposo, y obtengo esta relación, miren, aquí está. La velocidad 2x es igual a la masa A entre la suma de ambas masas por velocidad A1x, que es esta misma, jóvenes, es lo que acabo de hacer yo acá. ¿Ok? Ya cuando hagamos más ejercicios, cuando hagamos ejercicios, vamos a ver muy de detalle esas cosas y le van a entender súper mejor. Ya se van a dar cuenta, como siempre, ¿verdad? Entonces, jóvenes, esto corresponde, esta idea, que a veces no es necesario memorizarla, porque esas salen sola, lo que es importante es esta ecuación realmente, jóvenes. Con esta que tengamos sería más que suficiente, porque con esta podemos condicionar todos los sistemas. En el caso, ojo, estamos hablando de choques inelásticos, ¿verdad? En este, jóvenes, no nos interesa, eh, bueno, sí, perdón, sí nos interesa eh, eh, con respecto a la energía cinética, ¿ok? ¿Ok? Bueno, en el caso de choques elásticos, dice la energía cinética total es igual y antes. En estos choques, perdón, inelásticos no nos interesa la energía cinética. Pero sin embargo la vamos a plantear, ¿verdad? Directamente porque ¿qué es lo que pasa? No hay conservación de momento de energía cinética. Pero ahí, para eso después lo aclaramos. Ok, bueno, entonces nos queda esta relación, miren. Donde es un choque de un choque totalmente inelástico, significa TI, totalmente inelástico, donde B está en reposo. Dice que si verificamos que la energía cinética total después de este choque totalmente inelástico es menor que antes, esto es lo que decíamos, mire, no hay conservación de energía cinética en choques inelásticos. El movimiento sobre el eje X, por lo que las energías K1 y K2 antes y después del choque relativamente son las siguientes. Antes del choque, jóvenes, ¿quién se está moviendo nada más? La partícula A, en este caso habíamos dicho que la pelota A, ¿ok? Por lo tanto, la energía cinética antes del choque corresponde únicamente al cuerpo A, que es masa de A por velocidad inicial al cuadrado. La energía cinética de del cuerpo B es cero porque partimos de que estaba en reposo, no se les olvide, ¿verdad? Es un caso particular. Vuelvo y repito, esta es la que nos interesa. Con esta que tengamos, jóvenes, no importa las condiciones, nosotros mismos las vamos a ir dando. Esto simplemente es para que entendamos lo que está pasando. ¿Qué sucede? Después del choque, perdón, jóvenes, perdón. Después del choque, jóvenes, ambas partículas se mueven como una misma, porque es un choque inelástico, miren. Ambas masas son un solo cuerpo y se mueven a una velocidad después del choque al cuadrado. ¿Ok? Aquí lo que acabamos de hacer, jóvenes, es sustituir esta B2X, que es esta que teníamos acá, miren, y la sustituimos acá en vez de esto. Y nos queda esta ecuación, miren. Y al final podemos tener una razón entre la energía cinética final e inicial. ¿Qué sucede? Estas dos energías, jóvenes, son diferentes. Si fuesen iguales darían 1. Pero ya se quedó que es un choque inelástico. En un choque inelástico no hay conservación de energía cinética, pero sí hay conservación de momentum. Eso sí, jóvenes. Pero energía cinética no hay conservación. De hecho, esta razón, jóvenes, suele ser mayor que 1. ¿Ok? Y esto al final nos dice que K2 entre K1 para un choque totalmente inelástico, cuando B, ojo, no se lo olvide, cuando la partícula B está en reposo, nos da una relación entre las masas. Miren, la masa del cuerpo A que originalmente estaba moviendo entre la suma de ambas masas después del choque. Vuelvo y repito, jóvenes, como le decimos aquí, dice que el lado derecho siempre es menor que la unidad, porque el denominador siempre es mayor que el numerador. Aún así la velocidad dice MB no es cero. ¿Ok? Aún si la velocidad, perdón, MB no es cero. Quiere decir, jóvenes, que en choques, si esta pelotita se estuviera moviendo y quedaran unidas, aún así después del choque, siempre la energía cinética, jóvenes, no es la misma. De hecho, se dice que en ese caso siempre va a haber una diferencia entre ellas. Dice que es fácil verificar que la energía cinética después de un choque totalmente inelástico siempre es menor que antes. Algo importante, la energía cinética después del choque siempre es menor que antes del choque para un choque inelástico. Y esto es lo que le decía yo, que no era necesario memorizar las ecuaciones anteriores.
solo se dedujeron para demostrar que siempre se pierde energía cinética en un choque totalmente inelástico. La ecuación que me interesa realmente tener a mano es esta. De aquí vamos a partir varias relaciones para choques totalmente inelásticos. ¿Ok? Choques totalmente inelásticos. De repente en algún momento pues, va a ser necesario que planteemos esta idea, pero no va a ser algo tan complicado, jóvenes. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a esta relación para un choque totalmente inelástico cuando la partícula B está en reposo. Y aunque no estuviera en reposo, por ahí aparece. Aquí tenemos la clasificación de los choques con base a consideración en la energía. Tenemos choques elásticos, choques inelásticos y totalmente inelásticos. Miren qué interesante, jóvenes. Un choque elástico, la energía cinética se conserva, miren. Y también, en toda, una cosa importante, jóvenes, en todos los choques se conserva el momentum. P, el momentum lineal se conserva. Pero, en el primer choque, en el choque elástico, se conserva lo que es la energía cinética. Pero ya en el choque inelástico o el perfectamente inelástico ya no hay conservación de energía cinética. Quiere decir que la energía cinética antes del choque es una y después del choque es otra. De hecho, después del choque se reduce. Eso cuando hablamos de choques inelásticos, ya sea de cualquiera de los dos tipos. Sin embargo, en un choque elástico la energía cinética se conserva tanto antes como después del choque. No se les olvide. Y el momentum se conserva en todos. Anótenlo. Aquí tenemos un ejemplo de choque elástico. Miren, dos cuerpos A y B que van en diferente dirección, cada uno con diferente velocidad antes del choque. Chocan, miren, y rebotan de manera elástica, donde al final tengo un cambio de velocidades y ya las velocidades son distintas. Obviamente porque se ha sufrido un impacto, pero cada cuerpo tiene una dirección diferente. En ese caso, jóvenes, K1 y K2 debería ser lo mismo en un choque elástico. En un choque inelástico, que no es totalmente inelástico, no es lo que puede decirse que es parcial inelástico, suele ocurrir cuando dos objetos también vienen a ciertas velocidades y chocan, y en algún momento hay una deformación. Una deformación tal que, aunque después parezca que las partículas se mueven de manera elástica, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque parte de la energía, jóvenes, durante el choque fue disminuyendo. Y cuando dos cuerpos ya quedan perfectamente unidos y después del choque viajan juntos, pues menos, ¿verdad? La energía cinética no se conserva. Y esto se le conoce como choque totalmente inelástico. ¿Ok? Hablemos un poquito de los choques elásticos. Ya hablamos de los inelásticos, ahora hablemos de los elásticos, donde se conserva tanto P como K. Dice que un choque elástico es un sistema, permítanme, jóvenes, aquí. Permítanme que el lápiz me hizo una jugada. Ok. Decimos, jóvenes, que un choque elástico es en un sistema aislado, es uno en el que se conserva la energía cinética, al igual que el momento lineal, ya lo dijimos y lo volvemos a decir aquí. Estos choques ocurren cuando las fuerzas entre los cuerpos que chocan son conservativas. Miren, hay conservación de energía. Conservación en este caso de la fuerza. Si chocan dos bolas de billar, otra vez ejemplo de las bolas de billar, se aplastan un poco cerca de la superficie de contacto. Nosotros no lo vemos, ¿verdad? Pero sí, hay una leve deformación. Pero luego rebotan. Parte de la energía cinética se almacena temporalmente como energía potencial elástica, pero al final se convierte una vez más en energía cinética. Por eso es, como dice temporalmente, no le tomamos mucho en cuenta esa energía potencial que ha sido guardada. Dice que examinemos un choque elástico entre dos cuerpos. Ahí ve otra vez. Comencemos con un choque en una dimensión. Con un choque en una dimensión. Nosotros podemos tener un choque que vaya en un plano en dos dimensiones o incluso en el espacio en tres dimensiones. Después vamos a generalizar para cualquier dimensión. Aquí vamos a comenzar con una dimensión y comencemos con la dimensión más sencilla o la de costumbre, que es la dimensión a lo largo del eje X. ¿Ok? Dice que así los momentos lineales y las velocidades solo tienen componentes en X. Llamaremos BA1X y BB1X a las velocidades tanto del cuerpo A como del cuerpo B antes del choque. ¿Ok? Y a A2X y B2X a las velocidades de los cuerpos después del choque. Si ustedes se dieron cuenta, jóvenes, después del choque no quedan unidas. Cada cuerpo agarra para diferente lado. Diferente era en choques inelásticos, que al final ambas masas se sumaban y se movían a una misma velocidad. Aquí en los choques elásticos no ocurre así. ¿Qué sucede? Bueno, veamos.
Dice que las velocidades después del choque. Por la conservación de energía cinética, decimos que la energía cinética antes del choque de ambas partículas va a ser igual a la energía cinética después del choque. Lo mismo ocurre con el momentum lineal. Miren, el momentum lineal P de cada partícula es igual al momentum lineal después del choque de cada partícula. Si ustedes se fijan, jóvenes, esto es K1. Miren, bueno, K1, KA1 le vamos a poner. A significa partícula A y 1 antes del choque. Aquí es igual, un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Miren. Esto sería KB1, la energía cinética del cuerpo B antes del choque. Otra vez un medio de la masa por velocidad al cuadrado. ¿A qué es igual eso, jóvenes? A la energía cinética de A después del choque, que nosotros llamamos 2, miren, más la energía cinética de B también después del choque, que nosotros llamamos 2. Y ambas y todas son un medio de la masa por velocidad al cuadrado, nada más que cada una con su respectiva masa y con su respectiva velocidad antes y después del choque. Por eso dice que hay conservación. ¿Qué pasa? Puede ser que la velocidad, la energía cinética de la partícula A antes del choque sea mayor que después del choque, o viceversa. Pero ¿quién compensa a lo otro para que cuando se sumen sean iguales? La energía cinética del otro cuerpo. Así de simple. Pero ambas, miren, ambas sumas de energía cinética de las partículas antes y después del choque deben ser iguales. Lo mismo ocurre con el momento lineal. ¿Qué es el momento lineal? El producto de masa por velocidad. ¿Miren? La masa de la partícula A por la velocidad de la partícula A antes del choque, más la masa de la partícula B por la velocidad de la partícula B antes del choque. Eso va a ser igual a la masa por la velocidad de cada partícula después del choque. Entonces aquí hay conservación de momentum lineal y conservación de energía cinética, cosa que no ocurría en un choque inelástico. Allá solamente había conservación de momentum lineal y el instante después del choque, jóvenes, ambas masas se movían a una misma velocidad. ¿Se acuerdan? Sumábamos ambas masas, miren, y se movían a una única velocidad. Aquí no. Aquí cada masa agarra por su lado, como lo indica la figura, miren, y obtienen obviamente su propia velocidad y su propio momentum lineal. Entonces, recapitulando, en los choques inelásticos solo se conserva el momentum. En los choques elásticos se conserva tanto el momentum lineal como la energía cinética. ¿Ok? Haremos un poquito de choques elásticos en un cuerpo inicialmente en reposo. También se puede dar, jóvenes, que hay un choque inelástico, pero no necesariamente los dos cuerpos deben estarse moviendo. Puede ser que la partícula B esté en reposo. Esto se hace cero, ¿no? Y cuando chocan, una agarra para un lado y otra agarra para otro lado. El mismo ejemplo de las bolas de billar, cuando una está detenida. Miren, dice que la solución general de las ecuaciones anteriores es algo complicada. ¿Ok? Así que nos concentraremos en el caso especial de un... algo complicada no es que es algo tediosa, eso está bien definido acá. Cuando dice complicada quiere decir que nos va a tocar hacer mucha álgebra para poder determinar algo. Estas dos ecuaciones, como pertenecen al mismo sistema, son válidas de utilizar. Imaginemos que nos den dos incógnitas, que queramos encontrar la velocidad de las partículas de ambas después del choque. ¿Qué sucede? Estas dos ecuaciones nos pueden servir porque son del mismo sistema. Sin embargo, como hay que sustituir a unas y en otras y todo eso, jóvenes, va a provocar, chicos, de que tengamos que trabajar bastante álgebra. ¿Se acuerdan cuando nosotros solucionábamos por el método de sustitución, por el método de eliminación, para encontrar variables? Y nos decían que nosotros ocupábamos la misma cantidad de incógnitas por la misma cantidad de ecuaciones. Eso es lo que se nos forma realmente. Cuando dice ahí que son complicadas, no es que son cosas del otro mundo, no. Simplemente que hay que trabajar bastante con ellas. Por eso nos dan un caso muy particular, que imaginemos que el cuerpo B está en reposo. Por lo tanto, la velocidad de la partícula 1 antes del choque es 0. Entonces, perfectamente, jóvenes, yo puedo hacer 0 este término como hacer 0 este término, miren. Y esas ecuaciones se simplifican un poquito más, miren. Y solamente aparece, miren, el primer término del sistema. De aquí yo puedo jugármela y realizar varias operaciones algebraicas y encontrar las mismas cosas. ¿Ok? Realmente las generales siguen siendo estas dos. Para en el caso de los choques elásticos. Miren, jóvenes. Estas dos. De hecho, casi siempre las vamos a plantear así. De esta manera. ¿Ok? Para choques elásticos. Y para choques inelásticos va a ser de esta manera. ¿Ok?
En los choques inelásticos solo se conserva el momentum. En los choques elásticos se conserva tanto el momentum como la energía cinética. Y para finalizar, jóvenes, esta parte hablemos un poquito del centro de masa, que es algo muy importante, que nos va a servir bastante para determinar la ubicación, como valga la redundancia, del centro de masa de un cuerpo o de varios cuerpos, de hecho, jóvenes, hasta de cuerpos irregulares. Ahora, una cosa a tomar en cuenta, jóvenes, es que yo también puedo encontrar el momentum lineal de un cuerpo si me baso siempre en el producto de la masa por la velocidad. Pero la velocidad ahora va a ser con respecto al centro de masa de cada cuerpo. ¿Se acuerdan que la velocidad se define como la distancia recorrida entre un determinado tiempo? Pero esas distancias, jóvenes, o esos desplazamientos de un cuerpo pueden ser o pueden ubicarse en algún punto en particular con respecto al centro de masa. Bueno, eso lo vamos a dejar para cursos posteriores. Sin embargo, es importante establecer cómo localizar el centro de masa de un cuerpo. ¿Se han fijado? Imaginen que tenemos un cuerpo así un poco irregular. ¿Ok? ¿Qué pasa? Están unidos de una forma. El centro de masa de ese cuerpo no es el centro realmente porque son irregulares, ¿bien? O no son iguales todos. Si fuesen iguales y estuvieran simétricamente colocados, el centro de masa sería el centro del sistema. Pero aquí el centro de masa puede estar ubicado en cualquier punto. ¿Qué sucede? Dice que podemos replantear el principio de conservación del momento lineal en una forma útil utilizando el centro de masa. Es lo que les decía, miren. Podemos replantear este momento lineal. ¿Ok? Utilizando el centro de masa como la idea principal. Sin embargo, vamos a plantear esta forma del centro de masa. Y vamos a suponer que tenemos varias partículas con masa M1 y M2 y hasta M3, etcétera, ¿no? Y las coordenadas M1 son X1, Y1, las coordenadas M2 son X2, Y2. Vamos a decir que estamos en dos dimensiones, miren. XY o YX. Y así sucesivamente. Y definimos el centro de masa del sistema como un punto con coordenadas tanto X como Y, cuando los queramos unir. Si queremos encontrar la coordenada X, jóvenes, es simplemente el producto de las masas por su respectivo X. X es la ubicación donde está localizado el centro de un cuerpo, el centro de masa de un cuerpo, más M2 por X2, más M3 por X3, etcétera. Todo eso, jóvenes, dividido entre la suma de las masas, B masa 1 más masa 2 más masa 3. Por eso colocamos sumatoria desde I, desde MI por XI, entre la sumatoria de MI, de los MI nada más. Lo mismo ocurre, jóvenes, para Y. Lo mismo ocurriría para Z, ¿sí? Si fuese en el espacio, sería masa 1 por Z1, más masa 2 por Z2, todo eso entre masa 1 más masa 2 más masa 3, etcétera. Y obtenemos lo que son las ubicaciones del centro de masa de varios cuerpos unidos. Y entonces, de una manera general, decimos que el vector de posición RCM se puede generalizar del centro de masa en forma de los vectores R1 y R2. Los vectores R1 y R2, jóvenes, encierran propiamente a X y a Y, localizaciones de ellos. Entonces, de manera general, tenemos que RCM es igual al producto de M1 R1 más M2 R2 y así sucesivamente, igual que masa 1 más masa 2 más masa 3, etcétera. Y esto, jóvenes, solo es una generalización del centro de masa. ¿Ok? Y nosotros siempre vamos a partir generalmente de verlos por separado, en X, Y o en Z. ¿Qué sucede? Como le decíamos al inicio, estos, jóvenes, nos replantea el principio de conservación del momento lineal. Imaginémonos un cuerpo, jóvenes, que se mueve a una velocidad, un cuerpo irregular, que no podemos concentrar la masa tan así. Entonces podemos encontrar lo que es la velocidad con respecto al centro de masa. Si tenemos la velocidad con respecto al centro de masa y tenemos la masa total del sistema, automáticamente conocemos el momento lineal. Miren. ¿Ok? Hasta aquí vamos a trabajar nosotros. Nos vamos a centrar. Esto lo dejo como un concepto importante para trabajar otras cosas que vamos a ir viendo a futuro. Nosotros vamos a trabajar bastante con lo que es colisiones, los choques tanto elásticos como inelásticos, plantear lo que era, jóvenes, la idea del momento lineal y el impulso J, no se les olvide, que es la diferencia de los momentum P2 menos P1. Ok, jóvenes, quiero que tomen sus apuntes, que no se les olvide tomar las cosas importantes y ya básicamente estaríamos finalizando lo que es la segunda unidad hasta este momento. Así que les deseo éxito, jóvenes. Bendiciones.